Sí. Ahora. Hace un tiempo hablaba con un referente de una liga de afrodescendientes y me contaba que el nombre Mauro, como me lo decía como felicitándome, que viene de Mor, que quiere decir negro. No, yo pensé que era un nombre bastante wicca. Estamos en París, estamos en una casa amiga. ¿Qué te trae a París ahora mismo? Bueno, mari compuche, mari pupeñi, pulangien, puvenianai, faccianta mai taquiña que un epiante faci pañigua dongu, incheta Mauro Mishan ni pingen, incheta lonco, el mapo me leita ni palme ni tubun, faccianta mai taquiña que es un encaja un epian. Bueno, mi nombre es Mauro Millán y no sabía ese detalle del nombre Mauro. Yo también pensé que era un nombre, de hecho, de la península ibérica, me habían dicho. Igual, de todas maneras, Mauro es un nombre que eligieron mis padres, pero evidentemente hace no mucho tiempo atrás no existía esa forma de nombrarnos, ¿no? De hecho, el Mapudungun o el nombre de la tierra que uno obtenía a partir de la sabiduría de tus padres, de tus abuelos, también fue un proceso de pérdida. Pero bueno, hoy estamos tratando de recuperar el nombre que realmente, cómo nos nombran, ¿no? Porque en realidad uno no se nombra. Y ¿qué me trae acá? Me trae la necesidad primero de responder a la invitación cordial y esa invitación que tiene que ver también con la posibilidad de abrir las puertas a realidades en el mundo que muchos grupos organizados están llevando adelante, ¿no? Principalmente acá en Europa, para que podamos venir y contar y difundir una realidad que a veces poco se sabe en esta parte del planeta, que es la lucha en este caso del pueblo mapuche. ¿Qué significa ser mapuche en lo que hoy se denomina Patagonia Argentina? ¿Qué significa este proceso de emergencia en dos sentidos de la palabra, ¿no? El hecho de emerger y de la emergencia del pueblo mapuche. Y bueno, viajando miles de kilómetros, traje esa premisa, ¿no? de contar, si se quiere, un poco la historia de mi pueblo y la lucha que lleva adelante. Yo aprovecho esa pequeña referencia que hiciste al nombre y a los padres que del principio, y aprovecho para volver por ahí un poquito atrás y preguntarte dónde naciste. Bien, yo nací en un pequeño pueblito que se menciona de nombre en Maitén. Esto es en lo que es ahora Patagonia Argentina, en la provincia de Chubut. Un pueblito que no es muy antiguo. Es un pueblo que debe tener alrededor de 80, 90 años más o menos. Y mis antepasados, bueno, desde mi padre y mi madre, ellos vivieron hasta su juventud en Lofche, en Comunidad. Mi padre de un lugar que se llama Fitatimem, con toda una historia de recorrido, ¿no? Porque no es que ellos son originarios de generación en generación en ese lugar, sino vienen desplazados. Y lo mismo pasa con mi madre y el relato del transcurrir por el territorio de mis abuelos y mis bisabuelos. Ellos venían de un lugar denominado El Mirador, que también es provincia de Chubut. Nací ahí, en Maitén. Nacimos porque soy mellizo, junto con una hermana, mi hermana Moira. Y igual permanecimos poco tiempo en ese lugar. Por razones del trabajo de mi padre, fuimos a parar a la provincia de Buenos Aires, era ferroviario. De hecho,
hay una antigua empresa de transporte ferroviaria que fue impulsada en la época de los ingleses, cuando se funda la Compañía de Tierra del Sur Argentino. Tenían que sacar todas las ganancias de ese grupo y se crea el ferrocarril con una característica particular, que era una trocha angosta y a vapor, y hasta el día de hoy funciona. Y de parte de mi familia paterna tengo una historia con el ferrocarril, porque mi abuelo fue uno de los que llevó en los rieles, trabajó poniendo rieles, y mi padre trabajó conduciendo la locomotora. Así que nos criamos gran parte de nuestra vida andando en ese medio de locomoción. Pero bueno, por esas circunstancias fuimos a parar a Bahía Blanca, que esto es provincia de Buenos Aires, y recién entrada a la adolescencia, juventud, nos dimos cuenta que Bahía Blanca también era territorio mapuche. Creíamos que estábamos en un lugar absolutamente ajeno a nuestra historia como pueblo, pero de repente descubrir que, por ejemplo, Bahía Blanca tiene una calle que se llama 19 de Mayo y que recuerda la última gran matanza que perpetró el ejército argentino, en ese mismo lugar que después se transformó en plaza. Más de 150 huaychafe y con sus respectivas familias fueron asesinados. Fue la última resistencia en ese sector. Y la calle lleva el nombre, o sea, recuerda la fecha en que se produjo la gran matanza. Por eso digo, descubrir de que estábamos pisando territorio mapuche en un lugar que creíamos absolutamente ajeno a nuestra historia, ¿no? Porque Bahía Blanca es un lugar de puerto. Yo tuve amigos, en su gran mayoría era descendientes de italianos y españoles, pero más italianos. Y la verdad que en mi propio territorio me sentía como ajeno. Sus donas no se parecían a mis chuchú, no se parecían a mis abuelas, ¿no? Mis abuelos. Pero bueno, eso es un capítulo de proceso identitario que tuve, como fui dándome cuenta de cuál era mi verdadero origen, ¿no? Así que mi nacimiento fue en Maitén y transcurrí parte de mi vida en provincia de Buenos Aires hasta que, entrada la adolescencia, volví al sur, a una ciudad de Camarité. Y ahí empezamos a organizarnos pensando en función de la posibilidad de concretar una instancia organizativa que nos ayude que sea mucho más facilitadora para la interacción entre las comunidades que en ese momento veíamos que estaban muy dispersas. Y ahí dimos como primer paso de organización a la organización de comunidades mapuches Tehuelche 11 de octubre. 11 de octubre por la fecha, decíamos 11 de octubre es el último día de libertad, después ingresa Colón, pero fundamentalmente ingresa un pensamiento ideológico absolutamente antagónico a lo que se vivía en ese continente. Hace unos días estuviste hablando justo después de la difusión del filme Amanecer Rebelde, sí, que había escrito Osvaldo Bayer con Ayero. Y había una persona que te preguntó justamente en qué momento te decidiste ser lonco o en qué momento hubo ese quiebre, y vos, bueno, explicaste bastante bien cómo fue esto. Por lo que acabas de contar, tuviste una infancia que estaba como compartida entre lo que es tu marco familiar y tus raíces y tus orígenes, y también en lo que debe haber sido la vida en ciudades que son bastante desarrolladas, como puede haber sido Bahía Blanca, como puede haber sido Lugo Esquel. Sí, es el hecho de transcurrir gran parte de la vida en la urbanidad, evidentemente estás permanentemente rodeado de medios de comunicación, de códigos, de formas de interpretar tu pasar por la vida de una manera muy diferente a lo que significa el momento, el tiempo y el contacto con tu mapa, con tu tierra, con tu forma de interpretar la naturaleza, ¿no? Desde la mirada mapuche.
pero uno no tiene esa capacidad de discernir cuando ignoras tu propia cultura, ¿no? Uno cree que evidentemente lo único que puede caber en tu pensamiento es el pensamiento que rige en ese momento, que es la urbanidad, pensamiento, si se quiere, Winca, como decimos nosotros, ¿no? Y por otro lado también hay algo que me parece mucho más difícil también de salir, que es las ideologías y religiones que nos formatearon como individuo urbano, ¿no? Mis padres eran evangélicos, durante mucho tiempo fueron evangélicos. Y creo que ese fue el deshacerse de ese pensamiento religioso fue el paso más importante de nuestras vidas. Uno se va criando con la culpa, porque esas religiones lo primero que te inculcan es ser culpable. De hecho te muestran la figura del supuesto Jesús y te dice, Él murió por vos, te dicen de chiquitito, te están diciendo murió por vos. E imagínate lo que significa la carga que uno lleva, de que uno nace culpable. Nace culpable porque es diferente, nace culpable porque tus abuelos son diferentes, porque esto, por el otro. ¿No? Entonces, salir de ahí fue un gran desafío, pero creo que fue un paso absolutamente familiar. Interpelar a esa religión que nos formateó y dar los pasos de desprendernos de esa idea, ¿no? De control, que son ideas de control. Después, el siguiente paso fue pensarnos como mapuche ya no en la urbanidad y buscar un nexo con la tierra, pero nunca te desprender de lo otro. No es que por arte de magia uno se va a la tierra, a la mapu y ya te convertís en... No, ya tenemos una impronta que es muy difícil de que te despojes, pero bueno, por otro lado también te hace ser lo que sos, si no sé. Me parece que todo el transcurrir de nuestra vida nos sirvió para mucho, ¿no? Por ejemplo, haber tenido la oportunidad de compartir con amigos que no eran mapuches. Bueno, todo eso también te sirve en la vida. Te hace de alguna manera un ser que habita un planeta y te das cuenta de que hay diferentes culturas, que hay cuestiones que no tienen que ver con el color ni la ideología, que tiene que ver más con sentimientos, etcétera, etcétera. Ese transcurrir también me enseñó eso, ¿no? Después lo otro, que era lo más traumático que dije en principio, que es el tema religioso, cuando uno toma conciencia y salís de ese control, evidentemente creo yo que uno ya no vuelve a eso. Ya no podés volver. Es como unirse y no tenés pasaje de vuelta. Volver sería reincidir de manera muy sorprendente, no sé, yo no me veo volviendo a... Renunciando a muchas cosas. Claro, pensar de que el hecho de darte cuenta de que todo lo que, la crianza, toda la escuela primaria, todo estaba relacionado a esa imposición y control, y que luego se simplificó, porque cuando uno empieza a recuperar su historia, el relato de los abuelos, de tus propios padres, decís sí, evidentemente las respuestas que yo buscaba como individuo, uno las encuentra. Y bueno, ya no tenés retorno, o sea, ya estás involucrado en tu propia cultura. Pero lo que sería ese tramo que va desde el fin de la infancia y toda la adolescencia, ¿cómo lo viviste personalmente? Y yo lo viví, a ver... ¿Había una contradicción? ¿Ya sentías dos fuerzas que podían ser paralelas o antagonistas? O... Contradicción cuando uno no... Es cuando... A ver, si no tenés presente la otra cultura, en tu ser no existe contradicción, porque tenés una sola cultura que se te impone, ¿no? Claro. No, por eso decía, no tenés capacidad las herramientas para discernir. Nunca me cuestioné, hasta los 9 años, de que sí veía diferencias,
veía que mis abuelos cuando nos iban a visitar de Puelmapu, bien al sur, hacia Bahía Blanca, me llamaba la atención de que mi abuela, que para mí era mi abuela, yo no le decía ni chuchú, ni cucú, no tenía esas formas de denominar a mis abuelos, era mi abuela. Pero yo decía, no se parecen a las nonas de mis amigos, ¿no? Y hasta cierto manera me daba vergüenza verlas, que no se parecían para nada a las nonas, ¿no? A esas nonas italianas. Con tanto orgullo mis amigos me presentaban. A mí me daba vergüenza ver a mi abuela. Pero yo no tenía las herramientas para discernir qué pasaba, cuál era la situación, porque lo que me relataba mi madre, fundamentalmente mi mamá, eran historias de miseria, historias que decimos que eran, de hecho con mi hermana Moy le decíamos, bueno, algún día contaron una historia que sea linda, me decía, pero esta es mi verdad, decía ella, es la verdad, me decía, ¿qué te voy a contar? Y el relato de mi madre era que a los 7, 8 años tenía que ya trabajar, porque la situación económica era muy desastrosa en el lugar donde vivía, en las comunidades, que lo habían dejado con un maestro que era director y que le había prometido a mi abuela que le iba a hacer estudiar, todo lo contrario, trabajaba de chiquitita, le lavaba hasta la ropa interior en el río. O sea, mi madre me relató una historia de mucha tristeza, de mucho sufrimiento. Entonces, uno quería escuchar otra cosa, algo diferente. Y eso también es parte de cómo te marca tu paso, ¿no? Como proceso identitario, digamos, ¿no? Y ocurre algo importante en nuestras vidas, es que ya entre los 9 y 10 regresamos al lugar de nacimiento de mi madre, porque había muerto el último hermano que le quedaba y había dejado un campito, decíamos, un espacio con algunos animales. Y me tocó acompañar a mi mamá con mi hermano mayor y descubrimos un mundo que de ese mundo no me pude ir nunca más. Descubrí tíos que hablaban mapudungún, descubrí mis propios primos que tenían una interpretación del lugar que era, para mí me alucina, ¿no? De que ellos ven la naturaleza de una manera increíble. Dice, no, yo sabía que venías porque había un ñanco que estaba ahí o que vino, me avisó, o sea, una forma de ver la naturaleza que yo jamás la había pensado de esa manera, ¿no? Y descubrir que mis orígenes estaban relacionados a ese entorno, a esa familia, de hecho me generó orgullo, esa sería la palabra. No pude olvidarme nunca más de eso, de hecho volvía todos los años y una cosa llevó a la otra, porque finalmente